mexicana, ni más ni menos que la definición. Ok, muchas gracias. Bueno, ok, pues todos conocemos aquí lo que es la doctrina Estrada, ¿no? ¿Por qué hecha? ¿Por quién fue hecha? ¿Cuál es su importancia para nuestra política? No solo la mexicana, sino también la internacional, pero pues hay que retroalimentarnos un poquitito para saber qué fue lo que le dio origen, en primer lugar, a nuestro ex canciller Genaro Estrada, a establecer una doctrina pues, que se convirtió en un pilar para el derecho internacional, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver los antecedentes. Vamos a remontarnos un poquitito al México de 1913. México estaba viviendo pues una efervescencia tremenda por la lucha revolucionaria, donde prácticamente la llegada al poder pues era de quien llegara primero, de quien tuviera más valor, quien tuviera más gente o más armas o más apoyo de los Estados Unidos en este caso, ¿no? De esta manera se llegaba al poder. Teníamos el problema sobre qué negociar, qué deberíamos de poner en la mesa para negociar con Estados Unidos y obtener el reconocimiento. No era muy factible que en este momento nos pudiéramos detener a esperar el reconocimiento de Europa, porque pues ya teníamos encima y pisándonos desde casi un siglo antes la doctrina Monroe, ya teníamos también una doctrina Tovar que nos hablaba sobre el no reconocimiento a aquellos gobiernos emanados por revoluciones, tomados después obviamente por el presidente de los Estados Unidos, Wilson, con su famosa doctrina Wilson. Entonces pues teníamos que tener mucho cuidado si buscábamos el apoyo de Europa, porque finalmente pues teníamos de vecino al país más poderoso, ya en ese entonces se perfilaba para ser el país más poderoso del mundo. Obviamente se dan diferentes cambios y aquí pues se va a detonar precisamente con la famosa decena trágica, cuando el vicepresidente Pino Suárez y el presidente de la República, Francisco I. Madero, pues son detenidos, son trasladados de Palacio Nacional al Palacio Negro, al Palacio de Lecumberri, y bueno, de repente les dio por suicidarse, ¿no? Nos decía la historia. Se les ocurrió en el camino, decían no quería llegar a Lecumberri y se suicidaron. Pues obviamente ante esta intervención clara por el famoso pacto de la embajada entre Huerta y el embajador de los Estados Unidos, pues obviamente teníamos que protegernos, teníamos que determinar hasta dónde íbamos a permitir que los asuntos locales o los asuntos internos se convirtieran pues en cabildeo o zona de negociación para los Estados Unidos, ¿no? Cuando sabemos que lo que estaban buscando era expandir su frontera, eran ciertos recursos que teníamos en México, ya lo decía la maestra Verónica, precisamente también la cuestión del petróleo, en la cual estaban muy interesados. Entonces teníamos que empezarles a poner un freno, pero no va a ser sino hasta que llega Venustiano Carranza, cuando todavía no es presidente constitucional precisamente, y convoca en 1915 el famoso Congreso Constituyente, que tiene como fin y únicamente establecer y crear una constitución para después convocar elecciones. Se convocan elecciones, surge nuestra maravillosa Carta Magna el 5 de febrero de 1917, y entonces pues nos metemos otra vez en problemas. Tenemos una hermosa constitución, pero no teníamos dinero y no teníamos un país realmente organizado y seguíamos en efervescencia. Rogando, cabildeando con Estados Unidos un reconocimiento para evitar la amenaza de Gran Bretaña principalmente, pues se logran los reconocimientos. Recordemos que Carranza obtiene el reconocimiento de facto y no de jure, como se esperaba, porque pues Estados Unidos estaba muy pendiente, ¿no?, sobre cuáles eran los pasos que tenía que seguir México. Me voy a ir un poquito más rápido para no detenerme, que ya estoy un siglo muy atrás. Entonces, bueno, pasa el tiempo, llega Álvaro Obregón y le condicionan el reconocimiento, obviamente, a que pueda pacificar el país. Álvaro Obregón se compromete, obviamente, apoyándose en el derecho internacional, dice, ok, no voy a aplicar retroactivamente el artículo 27 constitucional, que era el que más dolor de cabeza le estaba dando a los norteamericanos. No lo aplica de manera retroactiva, pero pues obviamente también nos condicionan el reconocimiento, que se acaba una vez que asesinan a Álvaro Obregón, ¿no? Entonces,
prácticamente las cuestiones internas van a ser todo lo que se suscitó en el México postrevolucionario, esta búsqueda del reconocimiento que tanto necesitábamos y pues que lo tenemos que buscar en primera instancia en nuestro vecino del norte, porque era el más poderoso, ¿no? La cuestión externa, pues a lo mejor está un poquito erróneo que lo diga, pero gracias a la Primera Guerra Mundial nos fuimos obteniendo ciertas ganancias. Estados Unidos estaba tan preocupado por lo que pasaba en Europa, estaba tan metido en el Congreso de Versalles, que pues va a delegar a la Secretaría de Estado la política exterior con México. De ahí nos vamos a agarrar un poquitito en decir, bueno, creo que es la oportunidad para lograr el reconocimiento. Si no lo daba en ese momento Estados Unidos, pues lo podíamos obtener de otro país. Y Estados Unidos tampoco quería que le saliéramos tanto de la casa, ¿no? Entonces nos tenían que mantener un poquito cuidados. Y afortunadamente, gracias a la Primera Guerra Mundial, pues nos vamos perfilando ya como una nación que apenas va juntando estas piezas para podernos convertir precisamente en eso, en una nación, ¿no? Esto nos va a llevar a que finalmente vamos a lograr un acuerdo de buena vecindad con los Estados Unidos, le vamos a cuidar el patio trasero, como decía Vicente Fox, le vamos a cuidar el patio trasero y pues él nos dé el reconocimiento, ¿no? Nos dé el permiso para vivir aquí. Siguiente, por favor. Otro de los beneficios precisamente apoyados después del término de la Primera Guerra Mundial van a ser los famosos 14 puntos de Wilson, donde se maneja el principio de la autodeterminación, y esto nos va a ayudar muchísimo porque estos principios nos dicen que todo país, toda nación es libre de determinar la condición política y su forma de gobierno. ¿Quién queremos que nos gobierne? ¿Cómo queremos que nos gobierne? Cada quien somos libres, no debemos de sufrir la injerencia de ningún país extraño. También que tenemos el derecho a mantener el derecho del pueblo, a mantener la forma de organización que tenga, ya sea en materia económica, política, y cambiarla si no nos gusta. Esto nos podría hablar de, podemos elegir a los presidentes de diferentes partidos, siempre y cuando no nos haya funcionado el anterior. Eso sería una utopía, sería maravilloso, pero a veces sabemos que tenemos ahí unas condicionantes. Y en el tercer punto del principio de la autodeterminación nos dice que establece el derecho de un pueblo con clara identidad y evidente carácter nacional a constituirse como un Estado. ¿Ok? Creo que todos lo teníamos en México, se tenía claramente que queríamos ser un Estado, que éramos mexicanos, y que teníamos una identidad muy clara, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar en este principio de autodeterminación para irnos perfilando ya como una nación, y nos va a dar el apoyo para después crear la doctrina de Estado, ¿no? La doctrina de Estado obviamente se va a apoyar también en la doctrina Juárez, aquella que termina con la famosa frase de entre los pueblos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno pues es la paz, ¿no? Pero también se va a apoyar en la famosa doctrina Carranza, donde uno de sus fragmentos más importantes nos dice que todos los países son iguales, que deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Autodeterminación de los pueblos totalmente y claro, ¿ok? Las cuestiones internas, las cuestiones de casa, se quedan en casa, mientras no afecten la situación externa. Siguiente, por favor. Ok. Antes de ver cómo ha sido la participación o cuál ha sido la participación o la opinión de México ante los diferentes tipos de gobierno, vamos a dar un repaso rápido de lo que son los tipos de gobierno que más o menos perduraron, ¿no? Finalmente, desde que el hombre es hombre, ha aprendido a organizarse y ha aprendido a organizar sus tipos de gobierno pasando por muchos sistemas, ¿no? Pero en este caso lo que nos atañe sería en primer lugar determinar que es el gobierno golpista, que es aquel que llega por violentamente, hace cambios sin establecerlos, llega y transforma, da un giro total, vaya al país en donde sucede esto. Sin embargo, tenemos tres tipos de gobiernos golpistas. El primero es el golpe de palacio, que es emanado directamente de la cúpula gubernamental, surge directamente del grupo en el poder. Si ya no les convino el presidente, el mismo grupo organiza el golpe y lo quitamos, ¿okay? El gobierno militar, muy conocido por todos, donde las fuerzas castrenses son las que toman el poder, establecen una ley marcial, se acaban todos los derechos, se acaban todas las comunicaciones y bueno, bloquean de alguna manera el país.
y el golpe de mercado, que principalmente viene por parte de las potencias. Si hay algo que no me conviene, entonces empiezo a manejar a las instituciones para que puedan dar un trabajo o un fallo a mi favor, ¿no? Es más bien una cuestión económica en el golpe de mercado. Y por último, el gobierno revolucionario, que es drástico, cambia todo el parámetro, nos cambia todo el panorama de la noche a la mañana. De repente nos dicen que surgió una revolución y que terminamos con todas las instituciones. Se acabó. Cortamos hasta aquí y a partir de 5 minutos en adelante empieza un nuevo tipo de gobierno, ¿no? Por favor. Pero, bueno, México, obviamente, apoyado en todo esto, trató de manejar el derecho de establecer su doctrina, que surge en el 27 de septiembre de 1930, porque establece que no es congruente la manera en la que se está entrometiendo las grandes potencias a los países principalmente del hemisferio americano, porque se reconozco que en Europa aún así haya cambios, nadie les dice absolutamente nada, nadie interfiere en ellos, pero hay un cambio en América Latina e inmediatamente se pronuncian en contra y hay bloqueos y hay intromisión y hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, una vez que surge la doctrina Estrada, pues obviamente hay que publicitarla, hay que vender la idea. México en 1931 había sido por fin admitido a la Sociedad de Naciones. Estaban medio renuentes, nos aceptan y obviamente de ahí nos agarramos para en los diferentes foros internacionales estar promoviendo el principio de la autodeterminación de los pueblos. Y es en 1936 donde se incorpora la doctrina Estrada a la política internacional o al derecho internacional, ¿no? Precisamente con la Cumbre Interamericana de Montevideo en el 33, después en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz en Buenos Aires en el 36 y el protocolo adicional a la no intervención que surge precisamente en la misma conferencia de 1936. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se maneja? Vamos a tomarlo desde el maximato, prácticamente en el maximato nace la doctrina Estrada. Estuvo un tanto tranquilo, ahí están las fotos de nuestros 3 presidentes en esa pequeña época, pero en realidad surge durante el gobierno de Emilio Portes Gil, porque él entra en 1928 y la doctrina surge en 1930. Se da esta incorporación, no hubo mayor aplicación, sino hasta 1929, cuando por la intervención norteamericana en Nicaragua, México decide aplicar de ahí surge y después una intervención norteamericana, una manifestación de inconformidad ante Perú, ante Bolivia, ante Argentina, porque se habían dado cambios de gobierno, entonces incorporan la doctrina. Siguiente, por favor. Bueno, Lázaro Cárdenas ha sido uno de nuestros presidentes que más incorporó la doctrina o que más la utilizó, precisamente durante la Guerra Civil Española. Recordemos que Francisco Franco llega al poder por medio de un golpe y es apoyado por las fuerzas fascistas italianas de Mussolini y por las fuerzas nazistas de Hitler, que decía en un comunicado en 1936, Adolfo Hitler, España estaba acabada, estaba totalmente destruida y llegó este hombre a salvarla y rescatarla. Entonces, como nadie le hacía caso, nosotros lo quisimos ayudar. Claro que bueno, esta ayuda le costó muchísimo también, desgraciadamente, al pueblo español. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Obviamente repudió a nivel internacional la situación de política que, si bien era interna, estaba afectando ya a Europa en general, porque hay que recordar que Francisco Franco pues empezó con ejecuciones masivas, sobre todo en el pueblo vasco, ¿no? Lo que hizo México, sin entrometerse, respetando siempre la autodeterminación, porque es una situación casera, es una cuestión interna, lo único que hace es que presenta una iniciativa para recibir y niños españoles, sobre todo aquellos que habían quedado huérfanos en los bombardeos, para recibirlos y darles refugio aquí en el país, mientras la situación en su nación pues se estabilizaba un poquitito, ¿no? La mayoría de los niños fueron enviados a Morelia, Michoacán. Recordemos que el presidente Lázaro Cárdenas era de Morelia, entonces allá fueron recibidos, allá eran educados, etc. Entonces nunca tuvo mayor intervención más que aplicado en el derecho humanitario, simple y sencillamente. ¿Okay? Después viene don Manuel Ávila Camacho, que si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial hubiéramos pasado, como siempre,
neutrales a toda la situación que estaba imperando en el mundo, porque no éramos un país precisamente ya apoyados en nuestras doctrinas que quisiéramos también meter. Viene la Segunda Guerra Mundial, no es interferencia, es una coalición finalmente que se da por un ataque, el hundimiento de dos de nuestros buques petroleros, perdón. Entonces, pues obviamente México tampoco se podía quedar cruzado de brazos. La doctrina no nos dice, no hay que meternos, pero tampoco nos dice, no seas menso, no hagas nada y deja que te peguen, ¿no? O sea, finalmente tenemos que seguirle. Siguiente, por favor. Bueno, viene Miguel Alemán Valdés, siempre apoyado en la doctrina de la no intervención, manejando un perfil un tanto más ligero, digámoslo así, excepto con Ruiz Cortines. Ahí ya van a empezar a cambiar un poquitito las cosas, se empieza a tener un poquitito más de participación a nivel internacional, pero también manifestándonos en contra de la injerencia de cualquier otra nación a los asuntos internos de México o de cualquier otro. Con don Adolfo López Mateos, bueno, a él sí ya le tocó, como se dice, bailar con la más fea, porque estamos hablando de la década, del inicio de la década de los 60 y estamos hablando que obviamente tenemos ya injerencia bolchevique en el continente americano y había que frenarlos. América Latina de ninguna manera se iba a convertir en el campo de batalla ni de los rojos ni de los blancos, punto. Simplemente no queríamos entrometernos en diferentes zonas, pero tampoco queríamos que nos agarraran de escudo, ¿no? De ahí va a surgir que obviamente México se pronuncie en 1964, precisamente ya después, con de Gustavo Díaz Ordaz, se va a pronunciar en contra de la intervención y la principal aportación de Gustavo Díaz Ordaz con la aportación al derecho internacional va a ser precisamente el famosísimo Tratado de Tlatelolco. ¿Por qué se establece? Porque precisamente como no queríamos ser el centro de debate de las dos grandes potencias, de las dos grandes fuerzas de la posguerra, lo que decidimos es la energía nuclear se utiliza para fines médicos, nada más, fines de investigación. Aquí no hay almacenaje, ni venta, ni distribución, no somos dealers. Aquí no vamos a manejar absolutamente nada en América Latina, así que llévense sus armas. Claro que esta resolución para el tratado la rechaza Cuba, Estados Unidos la acepta con reticencia, como que no está muy contento, y algunos otros países que tampoco estaban, pero finalmente pasa con 71 votos en la Asamblea General y nos dicen, ok, América Latina se queda totalmente libre de armas nucleares. Y esto porque, aunque no nos pasó a nosotros, sabíamos lo que había ocurrido después de terminada la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, y no queríamos convertirnos en otro Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Y tratamos de evitar sacar eso. Y luego nos vino la crisis de los misiles, pues obviamente lo que menos queríamos era tener armas nucleares aquí. Siguiente, por favor. Bueno, ay, don Luis Echeverría Álvarez, muy dinámico en las relaciones internacionales, pero muchas regadas que dio. Finalmente fueron errores locales, afortunadamente, como en el 71 haber manejado, reconocido el derecho que tenía Guatemala a reclamar Belice durante fue la inauguración, si mal no recuerdo, de los Juegos Olímpicos, y tenemos como invitados precisamente a Guatemala y Belice. Entonces fue una situación un tanto incómoda que después se tuvo que disculpar el canciller, claro está, porque se presentó la situación de que decían, bueno, México está reconociendo la independencia de Belice, pero le está reconociendo también el derecho de Guatemala a pelear Belice, ¿no? Entonces, ya tenemos a la flotilla británica acá llegando a Belice, entonces ya nos habíamos metido un poquito en camisa de 11 varas, ¿no? También se estableció que quería ser el intermediario para la resolución del conflicto árabe-israelí. Bueno, teníamos a Rusia y Estados Unidos peleando ahí por el puesto. Bueno, una serie de errores diplomáticos que afortunadamente quedaron en eso, ¿no? Con don José López Portillo la situación cambió gracias a lo que nos decía Vero hace un ratito, a la cuestión del petróleo. Una vez que descubrimos yacimientos en el Golfo de México, dijimos, ya tenemos la sartén por el mango, entonces ahora sí yo mando y puedo opinar y puedo decir, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Desafortunadamente o afortunadamente, lo único que sí planteó José López Portillo fue la pacificación de América Central, ¿no? Toda la situación de América, del centro, nos estaba preocupando muchísimo
porque había muchos cambios políticos, entonces necesitábamos pacificarlo porque finalmente es la unión entre Sudamérica y la parte norte del continente. Y de alguna manera la cuestión del petróleo sí nos da esa ventaja de poder negociar y decir, espérame, ya no va a haber mayor injerencia. Por primera vez, bueno, por segunda, porque en la década de los 60 ya no le habíamos puesto medio rezongones a Estados Unidos cuando presentó su iniciativa de todo mundo, ciérrele la puerta a Cuba y nadie le hable, y México dijo obviamente no. Fue su determinación, ellos decidieron que llegara el gobierno de Fidel Castro, entonces déjenlos tranquilos. Y acuérdense que, pues bueno, mantuvimos relaciones con el gobierno de Fidel, incluso negocios, entonces siempre muy apegados a la no intervención y al respeto de los pueblos. Tratamos de manejar también la situación en Centroamérica. Siguiente, por favor. Con Miguel de la Madrid, bueno, no hubo tanta participación, más bien aquí fueron cuestiones meramente locales, la cuestión del sismo del 85, la cuestión de la expulsión de las esferas de Pemex también en San Juanico, pero sí hubo unos pronunciamientos. Sin embargo, con él empieza a cambiar la postura de la política exterior de México en cuanto a su intervención. Se empieza a ir por el lado económico. Siguiente, que va a apoyarse en don Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, Ernesto Zedillo retoma las ideas de la Madrid, de Carlos Salinas, y dice, la política exterior de México, única y exclusivamente, se va por la economía. Siguiente, por favor. Don Vicente, bueno, hubo muchas presencias en los foros internacionales, muchas regazones, muchos errores, con el famosísimo come si te vas. Bueno, creo que todos los internacionalistas nos rasgamos las vestiduras, pero fueron todo lo que cometió el señor fueron errores locales o errores diplomáticos, no hubo más allá. Hasta la siguiente porque es la que más me interesa. La cuestión de Felipe Calderón, aquí sí hubo un cambio un poquitito drástico, porque Honduras tuvo un cambio de presidente, una deposición presidencial, y de repente dijeron, rompieron todo el esquema en Honduras y la OEA lo expulsó, Naciones Unidas repudió el acto, México se metió y dijo, lo repudio, es más, yo te doy cobijo, vente amigo mío, pero nadie les platicó que la deposición del presidente Manuel Zelaya estaba apoyada en Honduras por el artículo 4 constitucional, el 42, el 373 y 374 constitucionales, que en resumen dicen que si alguien intenta, tan solo intenta cambiar el artículo de permanencia del presidente, es declarado traidor a la patria y tiene que ser depuesto. Y esta fue una orden que emite la Suprema Corte de Honduras y le pide al Congreso que le aplique, el cual le pide a las Fuerzas Armadas, pues ve y sácamelo de su casa y envíamelo a República Dominicana, ¿no? Sí creo que fue un tanto un error. Sin embargo, el artículo 92 constitucional de Honduras nos dice que cuando hay una incompatibilidad en derecho internacional, en un tratado internacional, con una ley interna, va a prevalecer el tratado internacional. Entonces, aunque no fue muy adecuado la postura que tomó México en su momento, también debemos recordar que no transgredimos absolutamente ninguna ley al darle cobijo a Manuel Zelaya. ¿Okay? Perdón, me quedé muy atrás en la historia, perdón. Okay. No, gracias.